este acto. Agradecer, como he hecho Jaldía al principio, y que volveré a agradecerlo al final, al Ayuntamiento de Madrid, a la Junta Municipal de Retiro, que nos haya cedido este espacio. Y hay que subrayar que desde que existe el Ayuntamiento del Cambio ha habido un cambio importante a la hora de poder utilizar estos espacios. Algunos de los que estamos aquí estuvimos hace 3 semanas montando la fiesta del Año Nuevo Kurdo, también en un espacio municipal, en el Matadero. Esto yo creo que es importante, muy importante subrayarlo, y sería algo injusto que no lo hiciéramos en todos y cada uno de los actos que tiene el Ayuntamiento. En todo caso, yo tengo una pregunta para Enrique, que a la hora de plantearnos qué se puede hacer desde aquí, desde el Estado español, en solidaridad con los palestinos presos y con la lucha del pueblo palestino, pues que él, aunque sea brevemente por la hora, nos hable de su experiencia a partir de los intentos de utilizar la justicia universal en casos como los que ha intervenido él personalmente como abogado, por ejemplo, de la Flotilla de la Libertad, de la primera flotilla que fue masacrada. En fin, desde tu experiencia, ¿crees que se puede seguir haciendo algo o la supresión de la justicia universal impide hacer nada en solidaridad con los palestinos desde los juzgados españoles? Bueno, pues la verdad es que las restricciones que se han operado a la jurisdicción, al ejercicio de la jurisdicción universal por crímenes internacionales cometidos fuera de España, han limitado muchísimo, esa restricción ha limitado muchísimo el ejercicio de este tipo de acciones desde España, ¿no? La primera reforma que se realizó, la realizó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, esa reforma fue sumamente escandalosa, toda vez que a los españoles nos la anunció la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, en una rueda de prensa, recuerdo perfectamente, conjunta con Moratinos, pues no recuerdo si fue además en Jerusalén o sería en Tel Aviv, donde, pues para la sorpresa de todos, pues la ministra nos contó que en España pues nos iban a restringir la jurisdicción universal, porque en ese momento estaba abierto el procedimiento de Gaza, de la flota de Gaza, y también otro procedimiento por un bombardeo en la franja de Gaza. Había 2 procedimientos abiertos en materia de jurisdicción universal contra Israel. Y a pesar de que inmediatamente la portavoz o el portavoz del Palacio de la Moncloa dijo que eso no era verdad, apenas 3 meses después estaba aprobada la primera reforma restrictiva de la jurisdicción universal, ¿no? La segunda reforma la aprobó el gobierno del Partido Popular en el año 2014, la Ley Orgánica 1/2014, y desde ese momento prácticamente el ejercicio de jurisdicción universal de los tribunales españoles es imposible, porque ni siquiera ahora se respeta el principio de personalidad pasiva, que está vigente en muchos estados europeos, que no es exactamente jurisdicción universal, pero que otorga competencia a muchos países europeos, Francia, Italia, por ejemplo, para juzgar hechos ocurridos fuera de sus fronteras cuando la víctima es un ciudadano de su nacionalidad. Eso no es exactamente jurisdicción universal, se llama aplicación del principio de personalidad pasiva, pero incluso ahora con esta reforma de la jurisdicción universal que se ha hecho en nuestro país con la Ley Orgánica 1/2014, incluso la aplicación del principio de personalidad pasiva queda absolutamente restringido, porque ya España no tiene competencia en todos los casos para perseguir delitos cometidos contra españoles en el extranjero, cuando se trata de crímenes internacionales u otros crímenes, sino que además se exige requisitos sencillitos, ¿no? Que el culpable esté residiendo en nuestro país, lo cual, claro, pues no es muy residiendo, no en tránsito por nuestro país, ¿no? Lo cual, claro, no es muy normal que alguien coja a un español, lo torture en cualquier lugar del mundo y a continuación se venga a residir a España, no parece que sea muy habitual, ¿no? Pero además no simplemente sirve no solamente se exige que resida en nuestro país, además se le tiene que exigir, para que se le pueda enjuiciar, si reside o estuviera de paso en nuestro país, que no hubiera habido una solicitud de extradición. Con lo cual, pues también es bastante sencillo, porque si se dieran todos los supuestos y algún responsable de la seguridad israelí pues se le ocurriera, después de torturar a un español, venirse aquí a vivir, pues que a continuación Israel pidiera su extradición, pues se extinguiría la competencia española. Es decir, ahora prácticamente es imposible
queda alguna rendija, curiosamente, alguna pequeña ventana de oportunidad en algunos supuestos reservados para los casos de terrorismo, que por cierto es un delito no definido en el derecho internacional, es decir, en el derecho internacional no existe una definición pacífica de terrorismo, eso no está definido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los convenios internacionales sobre terrorismo hablan de terrorismo, pero no definen qué es exactamente la conducta de terrorismo. Y en caso de terrorismo, que es una norma penal en blanco que debería no aplicarse en ningún Estado de Derecho, que además coincide mucho con lo que se denomina derecho penal del enemigo, es decir, se aplica la carta en función de a qué colectivo se le pretende aplicar por parte de las autoridades. Pues en el caso de terrorismo podría existir alguna leve ventana de oportunidad para aplicarlo, pero aún así es muy complicado, ¿no? Lo digo porque yo todavía no salgo de mi asombro con el procedimiento que acaban de admitir en la Audiencia Nacional a trámite contra las autoridades sirias por terrorismo, ¿no? Yo quiero ver exactamente cómo ha sido esa admisión a trámite, porque incluso en ese supuesto, aunque haya alguna rendija, pues hace falta que esa actividad terrorista hubiera afectado a intereses españoles de alguna forma, ¿no? Así fuera un barco o aeronave española, ¿no? Con lo cual, en la práctica, pues las reformas sucesivas de la jurisdicción universal han acabado en nuestro país con la jurisdicción universal, lo cual es lamentable, porque España, yo afirmo contundentemente que el único motivo de prestigio y orgullo para la justicia española ha sido el ejercicio de procedimientos penales de persecución de crímenes internacionales en materia de justicia universal a partir del año 1996, con la interposición de las querellas contra las dictaduras militares argentinas y chilenas en nuestro país. En los anales mundiales del derecho no existe ninguna otra página dorada o ninguna otra mención a la justicia española, nunca jamás, en ningún caso. Y esto es lo que ahora se ha eliminado y se ha erradicado, ¿no? Totalmente. Pedir la palabra. No, pedir la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este acto, porque en nuestro sentimiento sobre Palestina, ¿no?, como profanada, como ya una úlcera enquistada de tantísimo tiempo, pues sentir este dolor en soledad es muy fuerte. Entonces estos actos que nos unen nos dan calor. Yo me refería sobre todo a Mossad, pues que he visto, claro, que no le han vaciado el pensamiento político y que ha sabido expresarlo, esa veta de humor, ¿no?, esa salida de dolor, pues que se ha analizado ya mucho, la ironía para salir de ese estado tan fuerte. Pero el tiempo que estuvo o cómo logró salir, porque ya que se decía que los presos son fuente de ingreso para el Estado de Israel, ¿cómo logró salir Mossad? ¿Cómo hubo que pagar? ¿Se cumplió la condena de tantos años? Esa es mi pregunta, aparte que he comprendido todo el espíritu y todo, por supuesto. Gracias, Shukran. Hago una o dos preguntas más y lo vemos. Hola. Me gustaría saber si, mejor dicho, qué instituciones públicas del Estado español, en particular si el Ayuntamiento de Madrid se incluye, respecto a pronunciamientos en contra de la situación de los presos políticos palestinos, dado que es habitual que hagan pronunciamientos sobre otros temas relativamente similares, qué alcance tienen las iniciativas políticas desde las instituciones del Estado español o qué está en el tapete de hacer. Y con respecto al tema del BDS, la pregunta que yo hago es cómo poder acceder a información actualizada que incluya qué productos alternativos puede la gente consumir, dado que no tenemos un alto nivel de conciencia,
estábamos con el BDS, las papas que se consumen allá, que además hay muchos agricultores que las producen, las papas traídas ilegalmente desde lo que llaman Israel, son papas que inundaban el mercado, tenían un coste extremadamente bajo, y pues era lógico que las familias accedieran a ellas más que a papas más costosas, incluso siendo producidas en Canales, con el agravante de que esas papas contenían una sustancia prohibida en la Unión Europea, que es el bromuro de metilo. Tengo entendido que las reetiquetaban en Chipre, no sé si en Reino Unido, para evitar los controles sanitarios y otro tipo de controles fiscales o agrameros parecidos. Pero la pregunta que nos hacían cuando intentábamos promover la campaña ya era, bueno, ¿qué alternativa le podemos ofrecer a la gente? ¿Cómo, además de esa denuncia, que obviamente es política, cómo se puede paralelamente trabajar en una campaña en la que se pueda acceder a lo mismo pero distinto? ¿Alguna más? Buenas tardes a todos. Les doy las gracias por la expresión que han expresado todos de solidaridad con Palestina. Y claro, yo venía reflexionando pues una cosa que es evidente, y es que llevamos ya 50 años con el problema de Palestina enquistado, y no por culpa de nadie, sino simplemente del terrorismo de Estado continuado de Israel. Eso es una evidencia, ¿no? Se han probado grandes ideas, como fue lo de la flotilla que a este compañero pues, le costó también la represión. Y yo me he fijado un poco en el ejemplo que han hecho los que han atendido a los refugiados, que han hecho pues, una caravana hasta Grecia para hablar con las autoridades y en todo el recorrido hacer actos lúdicos, culturales, que extendieran el problema de la necesidad de acoger. Entonces se me ocurre que a lo mejor, cogiendo esta idea de ponernos en marcha, de ponernos a andar, de ir desde aquí andando hasta, a ver si tenemos más suerte, ¿no?, que con la flotilla, pues ir hasta Palestina mismo y ir desarrollando actos que movilicen a todas esas poblaciones por el caso palestino, por la denuncia permanente del terrorismo de Estado de Israel. Y yo creo que nada más, yo creo que es una idea complicada, pero se puede, esta gente de los refugiados ha demostrado que se puede hacer. Entonces yo creo que dándole esta variante, que es solucionar el tema palestino, pues puede ser también de enorme interés. La primera era para ti y luego había otras dos más generales. Vale, pues en mi caso, a ver, lo particular es general, general es particular. Bueno, yo simplemente he terminado mis 4 años y salí. Ahora simplemente eso. Y bueno, y solo una cosa para la señora. Yo como palestino de muy lejos, bueno, y cuando estamos enjaulados, bueno, y veo la tele, veo lo que está pasando, dice, bueno, esto lo de BDS es muy bueno. Todo el mundo tiene que hacerlo para ayudarnos. Y si BDS no funciona, hay que hacer más BDS. Concienciar a la gente que los BDS. Ese sí que sería un buen viaje. Concienciar a la gente. Yo para responder a la pregunta de la compañería del Fondo sobre información actualizada, se puede consultar la página del grupo de BDS de Madrid y el Estado español, boicotisrael.net. Ahí hay un listado de productos actualizados, o consultar la página del movimiento global BDS, bdsmovement.net. Y ahí tienes información sobre distintos productos que son objeto de boicot. Con respecto a alternativas, yo creo que una, si no la única ventaja de la sociedad de consumo en la que vivimos es la amplitud de productos que tenemos. O sea, no creo que las únicas patatas que haya en el mercado sean las que provienen de Israel y
y hay que buscar unas maneras de consumo responsable, no solamente en el ámbito del BDS, sino en general, buscar productos locales y buscar proveedores o proveedoras más cercanos. O sea, yo creo que aquí en el Estado español tenemos un sinfín de distintas marcas, de distintas empresas que nos ofrecen productos que no necesariamente tienen que provenir de una situación ilícita. Y con respecto a lo que planteaba la compañera, pues un poco en la línea de lo que comentábamos, está muy bien tener iniciativas creativas, pero cuando hay una demanda de la sociedad civil palestina, que insisto, es una llamada mayoritaria, creo que nuestro deber y nuestra obligación es escuchar a la sociedad civil palestina. Y si la sociedad civil palestina lo que está pidiendo es BDS, es lo que tenemos que hacer, es responder a esa llamada, ¿no? Bueno, también yo insisto en que hace falta hacer un bombardeo de ideas para conseguir que la cosa se mueva y que realmente la gente de Palestina pueda ser soberana otra vez en su tierra. Entonces, hay muchas ideas, pero esta también es otra, entre las muchas que hay. La familia fue otra. No, hay que moverlo, de verdad. Y en primer lugar, por supuesto, escuchando lo que nos piden los prisioneros. Eso desde luego. Bueno, tiene usted razón. Toda idea, toda iniciativa es bienvenida. La sociedad civil palestina nos pide BDS, pero también hay otras cosas. Como ha hecho alusión a la flotilla, yo soy miembro de la flotilla de Rumbo a Gaza. La flotilla todos los años, no solamente en el año 2010, esa flotilla que ha sido castigada, donde han asesinado a 10 activistas, todos los años la flotilla... sale una flotilla rumbo a Gaza. Todos los años tenemos una acción en apoyo a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. La flotilla denuncia toda la situación de Palestina, pero ponemos el enfoque en la Franja de Gaza, en lo que está pasando, en el bloqueo que sufren los palestinos en la Franja. Sabe usted que la flotilla todos los años es interceptada en aguas internacionales y detenidos las y los activistas, heridos, encarcelados y deportados hasta el verano pasado o hasta el otoño pasado, la última. O sea, la impunidad de la que disfruta el Estado de Israel no la tiene nadie. No es lo mismo los refugiados que hay en Grecia, que podemos ir y podemos apoyar, y está bien que hagamos y que seamos solidarios con todo el mundo, y no es lo mismo lo que está pasando en Siria o en cualquier país. Llega la vulneración que hace Israel y nadie abre la boca, nadie dice nada. Y está muy bien que estemos aquí hoy todos, que tengamos iniciativas y que hagamos cada uno lo que pueda. Está muy bien. Tenemos que unirnos, porque la solidaridad es la que salva a los pueblos. Todos juntos somos muchos, y todos juntos... Un par de preguntas más, venga, que hay tiempo. Vale. Que si no, desde la mesa, no está el tiempo. Y contar un par de cosas más con el tema de la tortura, por ejemplo. Esos presos y presas que fallecen en la cárcel y no han acabado la condena, a la que estaban 20 años, a lo mejor a los 10 años de cárcel han fallecido. ¿Qué ocurre con esas personas presas y presos palestinos fallecidos? Por ejemplo, que a lo mejor no lo sabe gente. Ahí va la pregunta. Mi pregunta más que una pregunta era a ver si me confirmáis la información que tengo, porque acaba de decir la persona que ha comentado antes que ni, perdona que no conozca su nombre, hay que hacer, yo soy más de tengo que hacer, que hay que hacer es muy ambiguo y deja todo en el aire y al final no se hace nada. Yo prefiero que estos eventos sean para las personas de fuera y no solamente para los que estamos aquí, que estamos muy bien, pero no lo sabemos todos. Hay una cosa que también me gustaría, y es no centrar solo la atención en Gaza, que es una prisión al aire libre, pero hay que recordar Cisjordania. De los casi 7.000 presos que hay ahora mismo, 6.000 son de Cisjordania, casi 700 son de Jerusalén, y otros tantos son de Israel, Palestina del 48. Me parece importante hacer la apreciación y hacer un llamamiento porque le están enfrentando la ocupación directamente cara a cara, como en Cisjordania, porque en Gaza, por desgracia, no puede enfrentarlo, es un bloqueo. Quería ver si me confirmáis esto, que es así, simplemente le hago la apreciación. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos ya?
realmente no hemos hablado de Gaza, hemos hablado un poquito de Gaza porque Mosab es de Gaza y da la casualidad de que está aquí. Los vídeos que hemos presentado son dos de Gaza y dos de Al Jalil, de Hebrón, de Cisjordania. Y por supuesto los presos son de toda Palestina. Todos nosotros los palestinos estamos en contra de que nos dividan. No somos ni Hamas, ni Fatah, ni Frente. Somos palestinos. No somos ni Gaza, ni Cisjordania, ni 48. Somos todos palestinos. Estamos hablando hoy en nombre de los palestinos, en nombre de todos los palestinos, los que viven en los territorios ocupados en el 48, los de Cisjordania, Jerusalén y Gaza, todo el territorio palestino, del mar al río, del río al mar, y del exilio, por supuesto, de la diáspora, los más de 6 millones que estamos fuera también, por supuesto. Cuando hablamos de los años que llevamos sufriendo los palestinos, no son 50, ni siquiera son 70 desde la creación de Israel, son 100 años desde la declaración de Balfour, desde que empezó el proyecto sionista a infiltrarse en Palestina y a intentar echarnos de nuestra tierra. Y le dejo a Mosab aquí conmigo. Bueno, a ver, inspirado por las dos preguntas, digamos, no sé si inspirado es la palabra correcta, pero en cuanto a lo de los prisioneros, bueno, es verdad que la mayoría son de Cisjordania, tenemos también del resto de Palestina 48, Gaza. Eso, tenemos una especie de crímenes contra la humanidad que están desarrollando cada día. Y una de las cosas, yo me acuerdo que dentro de las cárceles, bueno, al menos hay parte importante de los prisioneros, bueno, que cada 2 días pues hacemos como una especie de digamos, una sesión y tenemos un tema para discutir, para debatir. Pues un tema era cómo podemos hacer para que estos que nos están haciendo la vida imposible, como que rindan cuentas. Yo veo que los oficiales jefes responsables del servicio de las cárceles israelíes, directores de cárceles, directores de unidades de represión, etc. Yo creo que hay que trabajar sobre esto, recuperar nombres para que rindan cuentas como criminales contra la humanidad. Yo estoy lanzando una idea de verdad que yo fui una de las personas dentro de las cárceles pensando en esto. Yo no sé a nivel legal qué se puede hacer, pero bueno, yo creo que es algo que vale la pena. Y para lo de los fallecidos bajo la tortura también es otro motivo, digamos, otra razón para hacer esto, para rendir cuentas. Lo que está pasando desgraciadamente bueno, Israel que se siente hasta el momento impune y que puede hacer lo que le da la gana, pero cuando la verdad se sienten que salir fuera del espacio que lo están colonizando les va a costar, yo creo que quizás esto les hará un poquito pensar, no sé.